Bien, hemos iniciado una serie hace 8 días que se llama, allí, pueden verlo en nuestro nuevo pendón, para que tengas vida. Y ese es el mensaje central del libro de Juan, donde estamos basando nuestra nueva serie, nuestro nuevo estudio, para que tengas vida. Alguien escribió unas palabras muy sencillas, pero a la vez con significado acerca de la vida. Y no sé si usted puede identificarse con eso. Dice, la vida es lo que nos pasa mientras hacemos otra cosa. A veces nosotros nos ocupamos en tantas exigencias, en el estrés de vivir, que a la vez se nos olvida vivir. Y a veces solamente nos dedicamos a sobrevivir, a existir o a mantenernos a flote por encima de las circunstancias. Dios quiere que sea mucho más que esa nuestra forma de vivir. Un estudio revela que en el mundo, desde el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy, escuche bien, han pasado por esta tierra alrededor de 107,000 millones de personas. Todo eso desde el comienzo hasta hoy revelan los estudios. Pero al día de hoy, la población mundial es de 7,000 millones de personas. Quiere decir, haciendo una operación muy sencilla, que han dejado esta tierra, han pasado a la eternidad 100,000 millones de personas. Una cifra nada despreciable. Esa es una cantidad astronómica. Y la pregunta de pronto, de fondo es, ¿qué ha pasado con esas personas que vivieron, nacieron, murieron y ya no están aquí? Que ya no están. ¿Dónde están esas personas en ese momento? Muchas de esas personas nunca escucharon ni una sola vez en sus vidas acerca de Jesús. De ese Jesús que vino para que tuvieran vida. No escucharon ni una sola vez a Jesús y su plan de salvación. Algunas de estas personas escucharon a Jesús, pero también tuvieron la posibilidad de creer y no creyeron en Él, le rechazaron. Pero un grupo pequeño de estas 100,000 millones de personas escucharon a Jesús y creyeron en Él y sus vidas cambiaron. Y ahora, en ese momento, están en un extraordinario lugar que Dios había preparado con anticipación para aquellos que tomaran esa decisión de escuchar, entender y creer a Jesús. Esa es una verdad de la cual no nos podemos desprender, y si hacemos un poquito de memoria, seguramente vamos a encontrar allí muchas personas, algunas muy cercanas a nosotros y otras personas que de pronto ni siquiera conocimos, pero esa es una realidad con la cual tenemos que enfrentarnos día tras día. Juan, en el primer libro, en el capítulo 1, empieza a hacer una extraordinaria descripción acerca de Jesús, y es en el capítulo 1, como veíamos hace 8 días, donde básicamente se elabora un bosquejo del contenido del libro y se dispone a hablar al grupo de oyentes acerca de Jesús y todo lo que tenía que ver con él. Yo les invito para que allí en sus bosquejos, y si tienen sus Biblias, abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo versículos 1 hasta el 13. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano. Tenemos algunas Biblias para prestarle. Si no, allí en sus bosquejos aparece también ese texto. Capítulo 1 de Juan, desde el versículo 1 hasta el 13. Y entonces permítame y vamos a leer inicialmente desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y luego saltamos desde el 9 hasta el 13. Siga conmigo esta lectura, por favor. Dice así, y voy a leer en la versión Las Américas. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Versículo 9. Existía la luz verdadera que
al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Estas son palabras del apóstol Juan. Y alguien dijo, miren, este libro de Juan es el libro más extraordinario que se ha escrito. En la Biblia ha sido el libro más extraordinario que se ha escrito porque Juan esboza allí todo ese conocimiento que tenía acerca de Jesús y lo coloca allí de una manera tal que uno queda asombrado de todo el contenido de este precioso libro de Juan. Juan era uno de esos discípulos de Jesús que junto con su hermano eran llamados, ¿se acuerdan cómo? Los hijos del trueno. Pero aquí vemos un carácter transformado completamente. Nadie conoció mejor a Jesús que Juan. Juan estuvo todos los días de la vida del ministerio de Jesús por 3 años, día tras día, con Jesús. Y pudo ver a Jesús, las reacciones de Jesús, cómo era el carácter de Jesús, cómo era la personalidad de Jesús. Juan era uno de esos discípulos que era parte no solo del grupo de los 12, pero era del grupo de los 3, de los más cercanos a Jesús. Y participó en diferentes momentos exclusivos para ese grupo de 3. Jesús también lo consideró a él como su discípulo amado. En esa noche considerada como la noche más sublime de Jesús, cuando él celebró esa cena que conmemoraba la Pascua, el apóstol Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús en una demostración de cercanía, de cariño, de proximidad de Juan con Jesús. En el momento en que Jesús estaba colgado allí en el madero, allí en la cruz, Juan estaba allí al ladito. Fue, según el registro bíblico, quizá el único discípulo que estaba allí. Y allí, desde la cruz, Jesús le encargó al cuidado de María, su madre. Ese era Juan. Y con todo ese conocimiento, Juan comienza ese libro hablando acerca de Jesús, a quien conoció muy cercanamente y desde el comienzo pudo identificarlo a Jesús como Dios. De eso habla el libro de Juan. Jesús vino para darle sentido a nuestra vida. De allí en esos primeros 4 versículos que leímos, voy a leerlos nuevamente, vamos que es incuestionable la divinidad de Jesús. Y Juan quiso dejar bien en claro quién era Jesús, porque con base en ello iba a desarrollar todo un mensaje que tenía una aplicación directa para la vida de cada una de las personas que iban a escuchar ese mensaje. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Mire lo que dice, retomemos un momentico esos versículos. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Estos 5 versículos describen a Jesús quizás de una manera poética, de una manera extraordinaria, casi épica. Describe Juan a Jesús allí usando diferentes términos, diferentes calificativos, y empieza diciendo, mire, Jesús siempre ha existido. Dice, en el principio. Miren, cuando Mateo escribió su evangelio, él escribió la genealogía de Jesús, comenzando desde Abraham hasta José. Eso lo escribió Mateo. Cuando Lucas escribió la genealogía de Jesús, comienza desde José y termina con Adán. Pero ahora cuando Juan escribe acerca de Jesús, no escribe ninguna genealogía. Se remonta a Génesis capítulo 1, versículo 1. En
el principio. Allí, en el Génesis, allí estaba Jesús. Este Jesús del cual estaba hablando Juan, estaba en el principio cuando no existía absolutamente nada. Él estaba allí. Y deja muy claro Juan que Jesús siempre ha existido, es eterno, no ha tenido un comienzo ni un final. También algo muy importante que Juan recalca y dice es que en el principio el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Habla de una comunión íntima y estrecha entre Jesús y su Padre. Y es algo que vez tras vez en el libro de Juan se recalca. Jesús mismo decía una y otra vez, yo no hablo mis propias palabras, hablo las palabras que el Padre me ha dicho. Yo no hago mi voluntad, decía Jesús, yo hago la voluntad de mi Padre que me ha enviado. En otra ocasión Jesús dijo, a mí me corresponde estar en los negocios de mi Padre. Había una intimidad muy cercana, muy fuerte entre Jesús y su Padre. En una ocasión a Felipe le dijo, Felipe, ¿no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también? Qué intimidad, qué relación tan profunda entre Jesús y el Padre. Y es algo que Juan recalca firmemente comenzando su libro. También describe a Jesús como el Verbo. En el principio, el Verbo. Ese nombre Verbo es un nombre de Jesús. Es un calificativo, pero también es un nombre dado a Jesús. Y ese Verbo significa que es la mayor y la mejor expresión de amor de Dios para usted y para mí. La mayor y la mejor expresión de comunicación del amor de Dios para con la humanidad. Algo muy importante es que cuando vino Jesús, Él no solamente era el mensajero, Él mismo era el mensaje. Cuando vino Jesús proclamando las buenas nuevas, Él mismo era esa buena noticia, la personificación de las buenas noticias del cielo para la humanidad. Ese es Jesús llamado acá el Verbo de Dios. Pero también sigue calificando Juan a Jesús como el creador de todo lo que existe. Él fue creador allí en el Génesis. Todo lo que existe fue ordenado por Jesús también. Eso lo incluye a usted. Dios, Jesús lo creó a usted y me creó a mí. Y como creador, algo muy importante es que lo conoce a usted perfectamente. Conoce sus pensamientos, conoce sus temores, sus angustias, sus alegrías, sus triunfos, sus tristezas. Y escuche bien, conoce sus secretos también. Nada hay oculto a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús, porque es nuestro creador también. Jesús es la vida. Dice Juan, en Él estaba la vida y Él era la vida, la luz de los hombres también. Jesús es vida. Juan, más adelante en la primera carta de Juan, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero dice algo también difícil a veces de reconocer, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Jesús es vida. Y eso fue algo que Juan quiso comunicar vez tras vez tras vez a toda una nación, a todo un pueblo. También Jesús es la luz del mundo. Y también finalizando en el versículo 5 dice que la luz vino a las tinieblas. Y hay una frasecita que a veces como quizá pasamos por alto y dice, y las tinieblas no lo comprendieron. ¿Qué significa eso? Que las tinieblas no comprendieron o no entendieron a esa luz. Quiere decir que el grupo de gente de la nación a quien llegó Jesús no identificaron, no reconocieron a Jesús en esa primera venida. Es más, inicialmente la familia de Jesús no lo reconoció. Sus discípulos inicialmente tampoco lo reconocieron. Toda la nación de Israel no le reconoció. El mundo, hasta el día de hoy, hay mucha gente que no reconoce a Jesús. Y ese es el tema del cual Juan quiere hablar. Hay
una serie de contrastes que habla Juan aquí en el capítulo 1 y que desarrolla a lo largo de todo el libro. Habla de luz y de tinieblas, habla de amor, habla de rechazo, habla de bienvenida y habla de desprecio, habla de muchos contrastes. Y aquí tenemos a Jesús siendo incuestionablemente visto como Jesús, siendo Dios mismo, estando desde el comienzo. Esa es la primera base que da Juan para poder proseguir con lo que sigue hablando. Jesús, como estamos hablando, vino para darle sentido a nuestra vida. Pero el segundo aspecto del cual habla Juan en esta porción es que hay una trágica, escuche bien, hay una trágica realidad del rechazo hacia Jesús. La gente, a pesar de toda la evidencia, digámoslo así, se atrevió a rechazar a Jesús. Versículo 9 y hasta el versículo 11, escuche, dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Dos frases para resaltar: el mundo no lo conoció. La otra frase: los suyos no lo recibieron. Esta no fue la primera vez que Jesús fue rechazado. Esa no fue la primera vez que Jesús es dejado a un lado y no tenido en cuenta. Como les decía hace un momento, la historia narrada en la Biblia es una historia de amor y de rechazo, de amor de Dios hacia nosotros, y en la mayoría de las veces, salvo algunas excepciones, nosotros reaccionamos muchas veces con rechazo hacia Dios. Pero como les dije, no fue la primera vez. En una ocasión el profeta Jeremías, diciéndole al pueblo de Israel, le decía: mira y ve cuán malo y amargo es haber abandonado a tu Dios. Ve cuán malo y amargo es haber dejado a Dios de un lado en tu vida. Le dijo al pueblo de Israel el profeta Jeremías. Y aquí se estaba repitiendo la historia otra vez. Y si retrocedemos un poquito en la historia, vez tras vez, una historia de amor y de rechazo, de amor y de rechazo. Según algunos, rechazar significa resistir, despreciar o denegar. Y según los psicólogos, dice que el rechazo es una de las heridas emocionales más profundas. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo rechazó a usted? ¿Cuándo fue? Piénselo allí. ¿Cómo se sintió cuando lo rechazaron? Pero la otra pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted rechazó a alguien? ¿Cómo se sintió esa otra persona que usted rechazó? Jesús no vino a esta tierra a darse un paseo por las polvorientas calles de Jerusalén. No vino a esta tierra en un plan de turismo por Tierra Santa para conocer y mirar muchos lugares. No vino a experimentar esas tremendas tormentas del embravecido mar de Galilea. No vino Jesús con ese plan a esta tierra. Miren, Jesús estaba extraordinariamente bien en su comunión con el Padre allí en el cielo. Él estaba bien, pero Él vino a esta tierra con un propósito claro y definido. Vino con el propósito de buscarlo a usted, de buscarme a mí, con el plan y el deseo irrenunciable de darle vida y la mejor calidad de vida que cualquier persona puede tener. Ese fue el plan de Jesús al venir acá a esta tierra. Dios desde el cielo vio nuestro dolor. Dios desde el cielo, Jesús desde el cielo vio nuestra tristeza, vio nuestra desesperanza, vio también nuestra vaciedad como seres humanos. Y cuando vio todo eso, Dios dijo: tengo la solución, y envió a Jesús a esta tierra. Jesús no tenía que venir a esta tierra para ser rechazado, para ser maltratado,
para ser acosado, para ser abandonado, para ser traicionado, para ser burlado y finalmente para ser asesinado. Él no tenía que venir. Les aseguro que no. Pero Él quiso hacerlo. Porque esa era la única manera, la única forma de establecer un camino entre el hombre y Dios, de establecer una reconciliación, de volver a restaurar la vida perdida que se extravió, que se perdió desde el huerto del Edén. Fue la única manera y estuvo dispuesto a sufrir lo que fuese necesario para abrir nuevamente ese camino de regreso al cielo, ese camino de regreso al Padre. Jesús vino para darle sentido a su vida y a mi vida. Un hombre llamado Pierre Gassendi, sacerdote católico francés, físico, matemático y astrónomo del siglo XVII. Él, en su lecho de muerte, escuche bien, dijo estas palabras, nací sin saber por qué. He vivido sin saber cómo, y ahora muero sin saber cómo ni por qué. Se la repito. Nací sin saber por qué. He vivido sin saber cómo, y ahora muero sin saber cómo ni por qué. Este hombre nunca le encontró sentido a su vida. Físico, matemático, astrónomo, sacerdote católico, con un gran conocimiento. Pero al mirar la verdad, él no fue el único. Él no es el único que no le ha hallado sentido a la vida. Como este hombre, hay muchas personas que quizá hasta el momento pueden decir, nací sin saber por qué. Y hasta ahora he vivido sin saber cómo. Y cuando llegue el momento culminante de abandonar esta tierra, no tengo ni idea ni cómo ni por qué va a pasar eso. ¿Es su caso? No sé, espero que no. Hay un pasaje que nosotros solemos usar en el momento de compartir el Evangelio a otras personas. Es un pasaje muy bonito, Apocalipsis 3:20. No lo busque, yo se lo voy a leer. Es muy fácil de recordar. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero a veces, ¿sabe qué olvidamos? Olvidamos que unos versículos antes está dirigiendo estas palabras no a la gente perdida, no a la gente que nunca había escuchado de Jesús. Esas palabras fueron dirigidos a la iglesia. Fueron dirigidos, en este caso particular, a la iglesia de Laodicea. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces, inclusive nosotros como iglesia, dejamos a Jesús fuera de nuestras vidas. Vivimos como si Jesús no existiera, aunque previamente habíamos decidido entregar nuestra vida a Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús insiste y toca la puerta. No está tocando en este caso la puerta de las personas que nunca le han escuchado. Está tocando la puerta de personas que dentro de la iglesia, escuche bien, que dentro de la iglesia han decidido dejar fuera de sus vidas a Jesús. Y está diciendo, ¿será que me escuchas? Yo quiero entrar. Invítame a pasar. Yo quiero que al entrar podamos cenar juntos, pasar no solo un rato, sino toda una vida extraordinaria de bendición, de luchas, de lo que sea, contigo, yo contigo, tú conmigo, dice Jesús. Muchas veces nosotros vivimos dejando a Jesús por fuera de nuestras vidas, aunque previamente, muy probablemente ya conocimos a Jesús. Así que esa trágica realidad de que muchas personas rechazaron a Jesús cuando vino por primera vez, se sigue repitiendo hoy. Y no solamente fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Por eso
Juan decía a ese grupo de personas, decía, mire, él vino a su gente, vino a su propia nación, vino a aquellos que supuestamente podían identificarlo, pero ellos no lo recibieron, ellos lo rechazaron. El rechazo es una tremenda realidad que continuamente golpea también nuestras puertas. No siempre nosotros le damos la bienvenida a Jesús y a su palabra. No siempre nosotros nos dejamos llevar por la voluntad de Dios. A veces la parte que nosotros ponemos es resistencia. A veces la parte que nosotros colocamos es de negar la intervención de Jesús en nuestras vidas porque de pronto no sabemos qué nos va a pasar. De pronto es un riesgo demasiado grande como creyentes dejar que Él intervenga continua y permanentemente en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Él sigue golpeando la puerta de su corazón. Él podría abrir, Él podría entrar, pero no, Él está esperando que usted abra la puerta. Esto no es para las personas perdidas, ajenas, eso es para usted. Porque Dios cada vez que habla, toca su puerta. Cada vez que su palabra es anunciada, es un mensaje que va a llegar a su corazón. Y una vez en su corazón, es su responsabilidad el manejo de ese mensaje que llega allí. Por eso hace un momento hablamos que Jesús no solamente trajo un mensaje, Él es el mensaje. No solamente es el que trajo el Evangelio, Él es el Evangelio. No solamente fue el que trajo las buenas nuevas, Él mismo representa la buena noticia. ¿Qué más nos dice Juan? Nos dice que hay una insuperable gracia que nosotros recibimos por medio de Jesús. Y allí en el versículo 12 y versículo 13, léalo, está allí en sus bosquejos, dice, pero a todos, y este pero me encanta, es extraordinario, rompe con un escenario que de pronto dice tenaz, terrible, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Una inmensa minoría decidió escuchar a Jesús. Un grupo extraordinariamente pequeño decidió escuchar, entender y reconocer quién era aquella persona que para muchos era común y corriente, pero con un mensaje fuera de lo común, fuera de lo corriente, fuera de lo ordinario. A todos aquellos que le escucharon, a todos aquellos que le dieron la bienvenida, a todos aquellos que le invitaron a seguir, Jesús dice acá y dice Juan, les dio un derecho único y extraordinario de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio tan extraordinario, único, otorgado solamente para nosotros como seres humanos, cuando escuchamos, entendemos y le decimos a Jesús, creo en ti, aunque a veces tengo dudas, aunque a veces tengo temor, aunque a veces no entiendo, pero creo en ti. Ese derecho de ser hijos de Dios es algo único y extraordinario, que a veces olvidamos la importancia de Jesús en la vida nuestra. A veces olvidamos la gracia extraordinaria derramada en nuestras vidas, que no se extingue en el momento cuando Jesús llega a nuestras vidas, sino que sigue abundando y abundando día tras día tras día, hasta el momento, hasta el día de hoy. Es importante saber lo siguiente: en el momento en que una persona escucha, entiende y cree acerca de Jesús, se gesta ese nuevo nacimiento. Y la Biblia nos habla de por lo menos dos nacimientos: un nacimiento físico, un nacimiento humano cuando nosotros llegamos acá a esta tierra, pero nos habla acá en este pasaje también y en otros pasajes de un nacimiento de orden espiritual, de carácter divino, un segundo nacimiento. Entonces hay por lo menos dos nacimientos de los cuales habla la Biblia. Pero también la Biblia habla de una muerte física también.
Como hablamos al comienzo, 100.000 millones de personas han experimentado esta muerte y pasaron a una eternidad. Una primera muerte. Pero también la Biblia nos habla de una segunda muerte. Una segunda muerte que es de carácter espiritual, eterna, irreversible, que no da lugar a ninguna esperanza posterior. Alguien describió, simplificó estas verdades con unas palabras muy sencillas, pero muy profundas. Escuche bien, es importante. Las personas que nacen una sola vez, mueren dos veces. Las personas que nacen dos veces, mueren una sola vez. Las personas que nacen una sola vez van a morir dos veces, irremediablemente. Pero si usted nace dos veces, máximo podría morir una vez, esa muerte física nada más. Yo creo que Jesús todos los días es escuchado y es también rechazado por muchas personas, no solamente por las personas que nunca han escuchado y escuchan por primera vez, pero también es escuchado y rechazado por personas que vez tras vez lo escuchan y dicen, no es el momento, no es para mí, no es conmigo. Pero yo también creo que día tras día, vez tras vez, Jesús también es escuchado y es recibido también, y se le abre la puerta para que organice lo que tiene que organizar en la vida. Es una extraordinaria combinación de amor y de rechazo, de vida y de muerte, de luz y de oscuridad. Día tras día, vez tras vez, ese extraordinario mensaje es anunciado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. A veces dentro de la iglesia también hay personas que no conocen de Jesús, o que de pronto el Jesús que ellos conocen es muy diferente al Jesús del que habla la Biblia, al Jesús del cual estamos haciendo una descripción a través del libro de Juan. ¿Qué tipo de Jesús conoces tú? ¿Qué Jesús? ¿Con cuál Jesús te has identificado tú? Mire, hoy la verdad que Jesús es la verdad, ha sido anunciada. Hoy la vida que representa a Jesús ha sido proclamada. Hoy puedes ganarte, si no lo eres, puedes ganarte el derecho de ser hijo de Dios. Hoy puedes hacerlo. Pero yo no sé si tú allí sentado puedes, al evaluar tu vida, decir, yo estoy bien. Yo hasta el momento, el tipo de vida que he vivido, la he vivido bien y creo que vamos bien. Así como vamos bien, podrías decir. Pero es probable que al evaluar tu vida como hijo de Dios, de pronto con más de 1, 2 o más años de haber conocido a Jesús, digas, hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que hay que mejorar. Hay cosas que hay que abandonar y hay cosas que hay que implementar en la vida. Ese mensaje es para ti también. No es solamente para gente que nunca ha escuchado, es para ti si te das cuenta que el tipo de vida, el nivel de vida que tú tienes de tu relación con Dios es susceptible de mejorar. Saben, ese mensaje es para mí también. Yo puedo mejorar más en mi relación, en mi comunión con Dios. Nunca quizá puedo llegar al punto de decir, ya aprendí lo que debía aprender. Ya oro con la intensidad que debo orar. Ya me meto en la palabra y la entiendo de tal manera de que nadie me puede escuchar. No. Yo creo que este mensaje es para usted también. Cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su circunstancia, Dios te llama. Y escuche otra vez, Dios está llamando a la gente que está dentro de la iglesia y le dice, escuche mi voz, estoy tocando su puerta, invíteme a entrar. No quiero que me deje por fuera porque yo sé los peligros que usted corre cuando me deja a mí por fuera de su vida. Aunque usted ya me conoce, dice Jesús, ábreme la puerta. Yo tengo algo para usted, para arreglar su vida, para arreglar lo que hay que arreglar, para fortalecer lo que hay que fortalecer, para consolar donde hay que consolar, para animar donde hay que animar. Es para usted. Ábrele
la puerta de su corazón. Jesús vino para darle sentido a su vida. Que nunca usted diga, yo nací sin saber por qué, he vivido sin saber cómo, y si me llega el punto de abandonar esta tierra no sabré ni cómo ni por qué. No, eso no debe ser su realidad. Claro que no. Tiene el derecho de cambiar su vida, decirle, Jesús, arréglalo. Yo lo he intentado, a veces te doy la oportunidad, pero tan pronto te doy el control a ti, a los 5 minutos yo lo retomo y las cosas se empeoran. Siempre hay oportunidad. Es con usted. ¿Cómo te impacta a ti el hecho de que Jesús sea la mayor expresión del amor de Dios? ¿Te impacta? ¿Te genera algo? ¿Qué vas a hacer cuando Jesús te hable? Mire, indudablemente, cada vez que abrimos la palabra de Dios, Jesús habla. Así que usted va a salir hoy. ¿Qué va a hacer con lo que ha escuchado? 2 opciones, no hay más. O lo acepta o lo rechaza. Aceptar es implementarlo en su vida, rechazarlo es ignorarlo, decir, bonito, chévere, interesante, es verdad, pero otra vez será. ¿Cómo has vivido hasta el día de hoy? Al evaluar su propia vida, encuentra que hay algunas cosas susceptibles de mejorar, cosas que no han sido bien manejadas y que son áreas donde Jesús quiere intervenir. Oremos. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por insistir en tocar la puerta de nuestro corazón. Padre, no desistas en seguir tocando esa puerta. Queremos escucharte, pero no solamente queremos escucharte, queremos invitarte cada día a nuestras vidas. Señor, es verdad, si somos honestos con nosotros mismos, no siempre la clase de vida que hemos vivido es la clase de vida que te agrada a ti. Seguramente al evaluar nuestras vidas encontramos algunos momentos oscuros, algunos momentos difíciles, algunos momentos que te desconocimos a ti completamente. Pero tú nos sigues brindando oportunidades. Tú nos sigues brindando nuevas ocasiones para que tú llegues, te escuchemos, abramos la puerta y te invitemos a tomar el control. Padre, queremos disfrutar de lo maravilloso de esa comunión que tú disfrutas con el Padre, que tú, Jesús, disfrutas con el Padre. Queremos disfrutar de esas riquezas de la gracia. Queremos disfrutar de esa bendición que es la vida plena que tenemos en ti. Señor, gracias porque al venir a nuestras vidas le has dado sentido, un verdadero sentido. Gracias porque nos has permitido a muchos de los que estamos acá escucharte. Y se ha gestado en nosotros por tu soberanía y por tu voluntad ese nuevo nacimiento. Eso nos asegura que si morimos una vez, estaremos contigo en el cielo. Padre, no lo merecemos, pero tu gracia así lo ha determinado. Qué bueno que eres tú y qué bueno que nos sigues dando oportunidades. Señor, no queremos rechazarte. Queremos darte siempre la bienvenida a nuestras vidas. Queremos abrirte no solo nuestros corazones, nuestros brazos día tras día. Porque cada vez que nosotros nos acercamos a ti, tú ya tienes abiertos tus brazos para acogernos a nosotros. Qué bendición, qué delicia. Gracias por hablar a nuestros corazones. Haz tu voluntad con esta palabra que fue anunciada en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.